Nimech Tlajpaloa, Nicanipanini Tonali, sábado, inin Teotlac, Iwan Aman, Nican Pehuas, inin Oxetotlamachtilis, Ica Nahuatlatoli. Les saludo aquí en este día, en esta tarde, y pues vamos a empezar nuevamente este trabajo, esta lección, y vamos a platicar nuevamente, vamos a seguir con el tema del agua, porque pues es muy amplio. Seguramente tendrán preguntas, seguramente hay gente nueva que está entrando, que está siguiéndonos, y pues vamos a platicar acerca del agua, porque nosotros la idea que tenemos es seguir mostrando sobre la palabra mexico, que para nosotros se representa con un símbolo de agua. Y también hay dudas sobre este símbolo, porque sí es un símbolo que significa, con el que se representa a Tlachinoli, pero también en este contexto que estamos hablando de México, los escritos en náhuatl y español dicen, no hablan de Atlachinoli. Pero bueno, vamos a ver, primero hemos dicho que para nosotros los mexicas, lo que encuentran en ese islote, donde había un texcal y un cerro y había una cueva, encuentran a Tlaloc, porque allí había agua, o sea, Atl. Y pues Tlaloc es una palabra, digamos, vigente, porque aquí en esta ciudad a veces cuando llueve, hay en los medios, en la radio sobre todo, yo lo he escuchado, que dicen, ya nos mandó la lluvia Tlaloc. Entonces esta palabra se ha desempolvado, se retoma, está como vigente. Pero, ¿qué es Tlaloc? ¿Sí? Vamos a ver entonces, o sea que el agua, así como está Atl, así como decimos, aunque algunos dicen Atl sin L, una variante, pero, o sea, el agua para los pueblos, el agua física con la que nos bañamos, con la que tomamos, lavamos los trastes y demás, es Atl, pero Tlaloc ya es algo que representa el agua como una esencia, pero no se ve, para nosotros no se ve, y así o sea, de los mexicas nos dejan imágenes de Tlaloc en barro, en papel, en piedra, relieves, esculturas y demás, nos dejan esta idea de Tlaloc. Claro que en algunos pueblos se conserva, en algunos ya no. ¿Han escuchado de un monte que se llama Tlaloc hacia allá, hacia Milpalta? ¿Han escuchado otro monte que se llama Tlaloc por Texcoco? Hacia el sur de Veracruz se habla, bueno, por el centro se habla de como dijimos en otras lecciones, de un Tlalocan nana, Tlalocan tata, señor y señora del Tlalocan, madre y padre. Bueno, pues ahí está todavía. Pero quiero mostrarles un poco de cómo nosotros vemos esta esencia del agua en la Huasteca. Primero quiero mostrarles, decirles que la C aquí, en el México antiguo se usaba no como lugar aquí, porque este es nombre de una representación, de un símbolo, de una esencia del agua. Esto en el México antiguo se representaba como esta C, pues, alguien, como alguien. Y Tlalo no es fácil traducir, porque el padre Garibay, que algunos habrán leído, decía que Tlaloc se refiere a Tlaloctli y tradujo como, yo lo entiendo así, que él aumentó Tli, le puso Tli, él entiende que debía llevar Tli, que se perdió Tli, pero hay que agregárselo, y luego a partir de aquí lo tradujo, eso es lo que yo entiendo. Aquí sí ya dice vino, Octli, y aquí sería tierra. Y él traduce como el vino de la tierra, porque es el agua. Pero, ¿qué es lo que podemos decir nosotros ahora? Yo pienso que si le aumento aquí Tli, bueno, sí coincide con Octli, vino, licor de la tierra, pero Tlaloc, en realidad, si yo le aumento aquí algo, pues estoy aumentando, lo estoy exagerando, estoy forzando, para mí, pero siempre lo que nos llega es Tlaloc, ¿verdad? Entonces, para mí, aquí este es un alguien y Tla es algo, o sea, para mí aquí, o sea, con esta escritura se pierde una A. Para mí, Tlaloc es alguien
que humedece. O sea, este tla es de cosas, de algo. O sea, alguien que humedece, pone agua, digamos, a las cosas, a todo, porque es tla, tiene tla. Pero generalmente no se escribe esa A, porque se ha perdido, digamos, la pronunciación. Para mí lo entiendo así. O sea, si nos dejan esto escrito los mexicas en los documentos, en los códices, pero se pierde una A. Para mí lo entiendo así. Porque ya estamos diciendo que Tlaloc es señor, señora. O sea, no Tlaloc, como decimos en la otra lección, hoy nos dicen, es el dios de la lluvia. Pero, así como está Tlaloc, Quiahuitl se dice lluvia. Lo repito, aquí lo retomo, eso es lluvia. ¿Y cómo se dice, digamos, dios o deidad? Teotl, ¿verdad? Así se usaba en el México antiguo también, ¿eh? Aparte, Teotl significa otras cosas. Bueno, díganme ustedes si encuentran Teotl aquí en Tlaloc. ¿Sí lo encuentran? ¿Sí encuentran Quiahuitl aquí en Tlaloc? No, ¿verdad? Sin embargo, aquí podríamos decir, a ver si se ve aquí, si lo aglutinamos, sería así. Aquí sería un poco cercano a eso, como dios o deidad de la lluvia, así. Pero aquí no, ¿verdad? Claro, pensando en español, así se puede pasar allá. Pero entonces aquí no aparece. Pero alguien aquí, este Tlaloc, así como está, no es él, el Señor, la deidad de la lluvia, el dios de la lluvia, sino aquí implica las dos cosas. O sea, señor y señora, padre y madre, como hemos estado repitiendo. O sea, ¿por qué estamos platicando de Tlaloc aquí? Para mí, que los antiguos, cuando llegan a este islote y encuentran una cueva y encuentran un cerro, para mí, si están ahí los dos manantiales de agua azul y agua roja, agua caliente, agua fría, ahí está Tlaloc, en lo que creían ellos. Y entonces, como era, según los textos, agua dulce, pues se quedan y les alcanza para esas familias, pocas familias que vienen o no calpulis, alcanzan esa agua. Y otros, parece, yo he identificado por lo menos 3 manantiales hasta ahorita. Seguramente hubo más, pero yo lo que quiero mostrar pues es la importancia del agua, la importancia de Tlaloc, la importancia de este símbolo de agua que está en el pico del águila, que aquí no está, pero ya pondremos alguna lámina con la que nos podemos apoyar y que ustedes puedan ver este símbolo, ¿no? Para apoyarnos, aunque lo hemos mostrado mucho. Entonces, yo quiero hacer hincapié, hacer énfasis en el agua, porque para mí México es en el ombligo donde emana agua caliente y fría, agua azul y agua roja, porque eso está en una piedra, como repetimos, ¿no? En una piedra que hoy le llaman piedra de la guerra sagrada, pero es un título que le han puesto ya en español. Ya hay investigadores de ahora, no dejaron ninguna nota a los antiguos que se llamara así. Esto de Tlaloc es en el México antiguo. Quiero platicarles algo más. Cuando llegan los mexicas, hay un momento en que un sacerdote que se llamaba Axolowa, que va con otro sacerdote, se entiende, van a buscar, van a pues como a lugar de asentamiento, y se dice que de repente como que algo lo jala a Axolowa y cae al agua y se tarda allá y no sale, y entonces el otro sacerdote dice, su compañero, piensa que se ha ahogado, y entonces regresa con el pueblo y le preguntan, ¿y dónde está Axolowa? Pues yo pienso que se ahogó, dijo, porque se hundió y se tardó, y no salía, y yo pues ya vine para acá. Pero se dice que al otro día llega Axolowa y le preguntan, pues ¿dónde estabas? Y dice que se cayó al agua y dice, es que ya he hablado con Tlaloc, Tlaltecutli, y me ha dicho que este es el lugar. Eso pues es parte de lo que se dice en los libros, pero es interesante, o sea, el sacerdote dice eso. Yo lo que entiendo, que es posible que hubieran hecho una ofrenda a Tlaloc, que por eso se tarda. Ya no lo dicen en la crónica Mexicáyotl porque allí
cuando escribían, incluso ya en la colonia, no los dejaban, o sea, ¿cómo diría? No podían escribir todo, estaban muy vigilados, ni aceptaban los sacerdotes y otras autoridades que se escribiera. Todo rasuraban, todo quitaban algunas cosas, aunque muchas cosas se quedaron sin revisar, por eso tenemos muchos documentos, pero muchas cosas sí las revisaban bien y muchas cosas ya las escribían los frailes, metiendo ya su pensamiento. ¿Por qué digo que posiblemente hayan dejado ofrenda? Voy a platicarles un poco de la Huasteca, cómo vemos y cómo la gente hoy en día, incluso lo pueden ver en las redes, cómo se entiende esta idea de Tlaloc. O sea, hay una variante, sí hay una variante, porque siempre hay variantes en las lenguas, ¿no? Aún en el español, en el inglés. Pues para la Huasteca esta idea de Tlaloc, en una región se le dice Apanchane. Algunos pensarán que no es náhuatl, algunos podrán pensar que es Tenec, porque en la Huasteca hay pueblos Tenec, pero no. ¿Por qué? Aquí podemos ver la raíz. Para nosotros esta es el que tiene, el que posee. Chan viene de, a ver si reconocen ustedes, Chantli, hogar, ajá. Y Apan, como hemos visto, se refiere a un río o agua, manantial, así como cuando se dice Papaloapan, ¿verdad? Ahuilis Apan. Entonces quiere decir el que tiene su hábitat, su hogar en el agua, que aunque no lo veamos, nosotros creemos eso, que está ahí, pero aquí todavía, aquí implica las dos cosas. Si alguien dice Apanchane, no indica señor, señora, o sea, indica las dos cosas, pues. No es el señor el dios del agua, es señor, señora o hembra y macho, que así como que prolongamos esta que más conocemos nosotros que somos humanos como señor, señora, madre, padre, lo prolongamos hacia la naturaleza y lo nombramos. Para nosotros entonces el agua tiene una esencia. Apanchane no se ve, pero hay que hablar con él, hay que hacer ofrenda. Ahora, ¿cómo vamos a saber en qué momento se le dice señora y señor? Pues la gente dice que una parte es Apan Kishtiani y Apan Siwat, así se divide ese Apanchane. Y este equivale como Tlaloc, acá en el centro, acá en Tenochtitlan. Y aquí, ese es en la Huasteca, Apan Kishtiani y Apan Siwat, pero es el mismo Apanchane. A ver si ahí entienden. Es el mismo, pero aquí estamos ya dividiendo. O sea, para nosotros el agua tiene una esencia dual, y hay que hablarle así. Fíjense, At es un nombre físico para decir las dos, hembra y macho, padre y madre. Apanchane, por lo menos en la Huasteca, y Tlaloc, acá en el centro, que lo que dejaron los mexicas, hablaban de Tlaloc, y nos seguía apareciendo en los documentos, en los libros. Pero aquí ya se entiende cómo se divide, cómo se entiende esa esencia. Es muy interesante esto del agua, parecerá mágico incluso. ¿Por qué? En los lugares de manantiales siempre nos encantan, siempre nos gustan, siempre son muy bonitos porque hay verdor, crecen las plantas bonitas y todo, ¿verdad? Pues no vamos muy lejos, aquí mismo en Xochimilco, allá adelante el pueblo de San Luis Tlaxcaltemalco, contaban todavía hace poco, yo vivía allá, trabajé allá, algo parecido aquí, no exactamente porque hay una variante, ya lo contaban en español, allá decían en San Luis, que cuando estaba todavía el manantial de Acuexcomac, había, se dice, un pez grande, ese pez siempre andaba debajo de había una canoa que amarraban ahí, nada más para dar ofrenda al dueña del agua, que también así se le dice. Según esto, ahí lo representaban, o sea, lo representaba un pez, porque siempre estaba ese pez por ahí. A ese pez le llevaban comida todavía los de Tlaxcaltemalco, no sabemos si hace 50 o 60 años, y le decían la sirena, que la dueña del agua, que la esencia del agua era una sirena, que era la sirena. Y de repente algunos decían, no era sirena, era sireno. Pues entonces era sireno y sireno, la dualidad, decían todavía. Pero que
alguien de repente, en alguna ocasión, se robó, también se robaban los alimentos, la ofrenda, y alguien se subió a la canoa y tomó ese pez y que quiso abrazarlo y que se le escapó, pero donde tocó sus brazos, se dice que como quedó como marcado, y luego se dice que se enfermó y que de él decía, quítenme las escamas, después decía, quítenme las escamas, quítenme las escamas. Y entonces su familia dijo, pues ¿a qué hacemos? Y que alguien dijo, vamos a llevarlo con el sacerdote, a ver qué nos dice. Pero él no se quitaba la idea de que tenía escamas. Y alguien dijo, no, no lo lleven con el sacerdote, llévenlo con alguien que cura, o sea, de manera tradicional. Y se dice que sí lo llevaron con la persona que curaba de manera tradicional y lo curó a esa persona, de joven, me parece que era joven. Eso es interesante cómo se cuentan estas cosas, pero si buscáramos no solo entre los nahuas, entre los mixtecos, mayas y demás, vamos a encontrar cosas parecidas. Por eso a mí me parece que, para mí, que es muy, para mí realmente encontraron en esa islote, en esa cueva, estos manantiales. Aunque algunos comentan, bueno, pues es un mito de fundación, pero para mí, pues el agua, por todo eso que estamos comentando, es muy importante. Y si yo lo entiendo así, la isla o los islotes, 3 islotes, me parece, no sé qué tan cercanos estaban, debía haber una isla principal, pero se dice que había agua salada alrededor. Pero si encontraron en una isla, como dicen las fuentes, que había un manantial que era bebible, y gráficamente también el azul de Huart más la Art era bebible, gráficamente lo dicen. No sabemos si el Cos Amelco era bebible, estaba un poco más hacia acá, hacia el sur, pero ahí cerca de Tenochtitlan también, Cosamelco. Lo dicen en un artículo, lo comenta una investigadora, pero también aparece en la poesía, en cantares mexicanos, en la poesía náhuatl de aquí de Tenochtitlan aparece un Cosamelco. Pues si esos eran dulces, a mi parecer es que pues se quedan por eso. Y lo que yo entiendo es que Mexico no es más que eso, el lugar, como dicen los antiguos cronistas y mexicanos, aquí, lugar de manadero. Pero bueno, aquí no sé qué les parezca esto. Hay algo, hay más cosas de que podemos contar, que creo que aunque no están escritos, necesitamos hoy escucharlos, verlos, escucharlos, discutirlos, platicarlos, porque nos pueden enriquecer para los que estamos buscando estas cosas. Por ejemplo, hay una parte donde se dice, no recuerdo el libro, pero sí dicen que cuando Xoloa habla con Tlaloc, les dice que ha hablado con Tlaloc a su pueblo, en algunos textos dicen, me ha dicho en sueños, he hablado con Tlaloc, pero me ha dicho en sueños que este es el lugar. O sea, el sueño entonces para la fundación de Tenochtitlan es importantísimo, es básico, el sueño con Tlaloc. No solo es Tlaloc solo, su nombre completo es Tlaloc Tlaltecutli, o sea, señor y señora de la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra es como la vasija y el agua está ahí en esa vasija, en la tierra. Por eso se pueden nombrar 2 deidades juntas, 2 símbolos juntos, 2 generadores de vida. Y el fuego está ahí mismo también, ¿verdad? Porque en esta zona volcánica, pues ahí está donde más puede estar el fuego, ¿no? Y el viento no solo está en la superficie, está también, sale las cuevas y entra y sale por los resumideros y demás, ¿verdad? Para mí, que encuentran en esa cueva, o sea, sí lo encuentran, para mí, pues los 4 elementos. Ahí están los 4 elementos. Allí está el viento también en la cueva. ¿Hay pregunta? Nos preguntan que si nos puede dar alguna referencia de lo que está diciendo, de libros. De libros que... pueden leer nuevamente la Crónica Mexicayotl y también pueden leer Historia del Nombre y de la Fundación de México, de Gutiérrez Tibón. Eso les va a encantar, les va a gustar. Y pueden leer también del doctor Patrick Johansson, La imagen, la palabra,
el manuscrito de Patrick Johansson. Ahí también pueden leer. Algunas cosas que decimos aquí pues no están escritas, ¿no? Como esto que estamos platicando, pero bueno, eso les puede servir, estos títulos. Bueno, les quiero contar algo para que nos demos más idea de esto de Tlaloc y del sueño. Alguna ocasión platicamos y trabajamos en un pueblo que se llama Colatlán y en alguna sequía nos invitaron para una petición de lluvia. Teníamos algunos alumnos, un grupo aquí en Xochimilco, y les dije, ¿quieren ir? Vamos. Y fuimos. Y así conocimos a la señora Lita Gaspar y al señor don Eugenio. Y tiempo después, casi 10 años, regresamos. Fuimos a una petición de lluvia completa, un día y una noche. Pero lo que quiero decir es que cuando regresamos a los 10 años, más o menos, dije, voy a visitar a la señora Lita Gaspar, voy a saludarla. Y hacía mucho sol, más o menos estas fechas. Y entonces uno de sus como ahijados estaba por ahí acompañándola. Y de repente yo le pregunté, oiga, ¿tiene poquita agua que me regale? Entonces dijo el ahijado, sí, voy a mi casa por agua. Y se fue. Regresó, trajo 2 vasos porque éramos 2. Y de repente la tomo, muy rica el agua, y le pregunto, ¿y de dónde sacaste el agua? Sí, hace 10 años que venimos, ustedes estaban escarbando en la orilla del río seco, por aquí, por allá, a ver si había agua, y no encontrábamos. Entonces me dijo, mire, dice, es que una noche, dice, me dormí, cuando desperté yo soñé que había agua en mi terreno, y cuando me desperté le dije a mis vecinos, vamos a escarbar ahí, porque hay agua ahí en mi terreno. Y dice, empezamos a escarbar ahí, escarbar, y ahí estaba el agua. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso, o sea, como se ve el sueño en la cultura náhuatl, y no solo en náhuatl, sino los huicholes, los mayas y otros, aún otros pueblos del mundo, el sueño tiene un peso a veces decisivo, importantísimo. En este caso, si él hubiera dicho, pues es un sueño nada más, no creo que haya agua. Pero la cosa es cómo se ve el sueño en estas comunidades. Todavía, afortunadamente, por eso encontraron el agua. Aquí también hablan del sueño ¿con quién? Con la esencia del agua, porque dice, a Xoloa, ya he hablado con Tlaloc y me ha dicho que este es el lugar. No dijo, me dijo que este es el ombligo de la luna y vamos a quedarnos aquí. Ni dijo, este es el ombligo del maguey y vamos a quedarnos. No, este es el lugar, ¿no? Y luego Tlaloc, el agua, la esencia. ¿Cómo podríamos explicarnos esto? Solamente viviéndolo. No es fácil así nada más de palabra que podamos entender esto mágico con el agua, ¿verdad? Otra ocasión, también fuimos a una petición de lluvia muy cerca, un barrio de ahí, del pueblo de Colatlán. El barrio se llama Tepetlaixco. Vivía todavía el señor don Cosme Ramírez. Es el que llevaba la ceremonia de petición de lluvia. Y alguna ocasión que fuimos a un cerro a dejar una ofrenda y luego bajamos, se tiene que traer agua de ese cerro, llevar en un envase para echarlo a la otra manantial, abajo del cerro. Fuimos en la madrugada a ese cerro, a ese manantial. Lo que quiero decir es que tenían una cubeta con agua así y una vasija. Y entonces parte del ritual era que cada quien pasara y que tirara el agua con la vasija, el huacal, hacia allá, hacia allá, hacia allá y hacia allá, hacia los 4 rumbos, ¿sí? Y así cada quien iba pasando, ¿no? Y otro, a ver, pase usted señora, a ver, pase usted abuelo, pase usted el niño. Y así todos íbamos pasando, tirando el agua, hacia el monte, lejos, lo más lejos que pudiéramos, así. ¿Qué creen que pasa? No lo había visto yo, por lo menos en mi pueblo. Ellos lo hacen de esa manera. De repente empezamos a escuchar cómo se movían la hojarasca así, como que empiezan a venir así las cosas, como los ruidos hacia acá, hacia nosotros, de allá, de acá, de los 4 rumbos precisamente, se oye como pasos, como que la hoja seca, ven así. ¿Qué creen que era? Pues al ratito empiezan a cantar las ranas. ¿Por qué? Pues las ranas, para las ranas eso fue la lluvia, y cuando empieza la lluvia,
ya se alegran las ranas y empiezan a cantar, ¿sí? Reaccionaron ante el agua, las ranas. Y eso fue, para mí por lo menos fue muy mágico, ¿no? Muy mágico. Entonces, para estos pueblos donde se conserva todavía esta tradición de ver el agua así, que tiene una esencia dual, que es padre y madre, señor y señora, esta esencia del agua. Y los que tienen pozos, manantiales todavía no tienen agua entubada, hay mucho respeto, hay un respeto, hay una forma de pensar, de relacionarse con el agua, así. Otro dato valioso yo vi en otra comunidad, Cacahuatenco, sí ya tienen el agua entubada, tienen una bomba, hay una persona responsable, va mandando el agua, pero lo que vi es algo muy interesante. Estaba aquí en la bomba, un cuartito así, pero no toda el agua está entubada, sino que dejan correr una parte, porque a veces se entuba y ya no se deja correr el agua. Aquí sí la dejan correr, ¿por qué? Porque la gente de ahí tiene costumbre de ir y dejar ofrenda al agua y pedir la lluvia y pedir buena cosecha, porque de esa relación con el agua, con ofrenda, con rezo, con danza, con el ritual, con copal, ese ritual no es nada más cuando ya todo se secó, sino se deja ofrenda cuando se siembra, cuando hay ya hay elotes, en varias fiestas. Yo lo que quiero pensar es que aunque no somos, como dice una persona, no somos ni la sombra de lo que fueron los mexicas o de lo que fueron los toltecas menos, o los xochimilcas antiguos o los de Tláhuac antiguo, los pueblos que hoy quedamos, que hablamos náhuatl, aunque no somos ni la sombra, algo queda de estos pueblos que viendo estas tradiciones, estos rituales, y comparando un poco con los documentos que hemos leído también y que se escribieron por frailes y por indígenas también, creo que esto nos puede ayudar a entender un poco, a acercarnos un poco al pensamiento náhuatl del México antiguo, porque pues es cierto que muchas cosas no están escritas, como esto que estoy contando, pero la gente lo vive, ¿sí? Aquí mismo, los lugares a veces de manantiales, que antes sabía que había manantiales grandes, y eso la gente lo dice aquí en San Gregorio, también les llamaban algunos manantiales, lugares, los encantos, o sea, como lugares mágicos, porque como decimos, que en San Luis Tlaxcaltemalco estaba el Acuexcomac, que tenía forma de vasija, y también hay un mito de por qué se hizo ese manantial así. Ahí le decían el encanto. ¿Por qué? Pues por todo esto que hay alrededor, lo que se cuenta, lo que pasa, lo que vive o lo que concibe los pueblos alrededor de un manantial. Pero si está en la lengua náhuatl, pues eso nos ayuda más, ¿no? Sí, pero afortunadamente aquí muy cerca, en San Luis Tlaxcaltemalco, pues también se cuenta, aunque ya en español, también nos da idea de lo dual, ¿verdad? Dicen, ahí estaba la sirena, y otros dicen, no, el sireno, sirena y sireno. Pero que se dice que cuando se acabó el agua, se secó, ese sireno y sirena se fue hasta Tulmiac, allá por Milpalta, y que ahora vive allá, como esa esencia del agua. O sea, ¿cómo podemos entender eso? Un poco difícil, ¿verdad? Pero así lo cuenta la gente. Pues bueno, podemos invitar las personas que están han entrado a esta clase, que si tienen preguntas de lo que vamos comentando, también sería importante. La pregunta dice, ¿qué ofrenda se le da al agua? Oh. Bueno, entre las que se le dan son mole, atole, pues lo que comemos, flores, arreglos de flores, sí, arreglos de flores, copal, digamos el sauma, copal, aguardiente, no. Es lo del maguey, Pulque. Es que en la región, por lo menos en la región de la que platico, no hay pulque. No sabemos por qué no hay pulque. Pero bueno, son algunas cosas. Lo que sí puedo comentarles es que, o sea, la comunicación con el agua es con danza, con música. Se debe tocar la música que es. Los músicos ya saben.
y el que va a la cabeza sabe cuántas flores, cuántos arreglos, cuánto, cómo, en qué momento, y sabe qué decir, qué hablar para pedir, si es que se va a pedir la lluvia o se va a agradecer. No quiero decir que esto no haya cambiado, digamos, de un tiempo para acá, que no haya cambiado. Es cierto que va cambiando todas estas costumbres, ¿no? Y a veces se usan también cohetes, se usan música de banda, se usan un grupo, un trío, ¿no? Que toca alguien la música con el violín, una guitarra guapanguera, una jarana, una guitarra más pequeña, ¿no? Pero también a veces la gente lleva sonajas, y se danza, y se danza, se danza, se danza. Quiero decir que es complejo todavía esta ofrenda al agua, o sea, para algunos es de lo más complejo las ofrendas, la ofrenda al agua. Bueno, la idea es que debemos darle de comer al agua, o sea, como pusimos ahí, a Panchane, o Apan Siwak, Apan Kistiani, que lo escribieron, debemos darle de comer a esa esencia dual para que nos dé la lluvia, pero debe ser ahí donde está el pozo, el manantial, donde nace. Ahí eso es importante, para que, como en estas fechas, en estas fechas que se hace, porque es cuando ya hay mucho calor y ya se va a sembrar también para la siembra de temporal, porque ya viene junio. Pero si se siembra en estos días, el sol es muy fuerte, entonces por eso se pide también la lluvia, ¿sí? Es de las más complejas la ofrenda de la petición de lluvia. En cada comunidad a veces varía, en cada pueblo varía, aún en la Huasteca, en cada región a veces varía. Varía en cada persona que guía el ritual, pero de lo más complejos y de lo más tradicional, lo que no es que haya estado yo ahí, sino lo comenta otro de allá, un investigador, Arturo Martínez, que por lo menos una semana se llevan para hacer todo ese ritual. ¿Por qué se llevan tanto tiempo? Es que se hacen muchos arreglos de flores, a veces son canastos de arreglos de flores, y para hacer los arreglos cuesta trabajo. Y se hacen altares, varios altares, ¿sí? Y se hacen recorte de papeles que representan no solo el agua, sino puede representar algo, el maíz, el frijol, el chile y otras cosas más. Pues sí queremos invitar y agradecer primero por las personas que nos han seguido, que nos están siguiendo, que han hecho preguntas, y personas no solo de aquí de México, ¿verdad?, sino de otros lugares. Por ahí nos han enviado saludos del Salvador, también nos han escrito, alguna persona que dice que también habla náhuatl, y seguramente algunos también paisanos, ¿no?, que hablan náhuatl. Y también en Estados Unidos pues hay gente que trabaja con el náhuatl o que está aprendiendo náhuatl, se enseña el náhuatl en muchas universidades. Pues entonces pues mucha gente está trabajando, mucha gente está interesada. Pues nosotros estamos empezando este trabajo, pero sí agradecemos que nos sigan, que nos apoyen, eso es un apoyo, pero también agradeceríamos mucho alguna aportación económica que pues que nos ayudaría mucho a mejorar este trabajo, o a seguir investigando, a seguir buscando los materiales, mejorar los materiales y demás, ¿no? Vamos a seguir. Entonces ya tenemos aquí el agua, pero vamos a ver ahora cómo aquí en Tenochtitlan, si decían Tlaloc, Tlaltecutli, bueno, aquí voy a borrar porque me fueron las letras, Tlaltecutli, o sea, aquí lo que yo les decía hace rato, ya no está solo Tlaloc, que es padre, madre, hembra y macho, hay otra deidad aquí, tierra, pero Tlaltecutli, en otro sentido, Tecutli también tiene varios significados. Una es como autoridad, dueño, señor, señora. Ustedes también es Tecutli, señor, señora, padre, madre. ¿De qué? De la tierra. Pero entonces, ¿cómo se concibe en la Huasteca para entender un poco mejor?
Tlaloquichtli y Tlalcihuatl, o Tlalcihuatl y Tlaloquichtli, así se dice. Pero esto de Tecutli en la Huasteca, por el uso que se le da todavía, no queda así nada más como si fuera de nadie, o sea, sino que en la Huasteca también se le dice, aquí lo voy a poner, Totecu, así. Pero es como este Tecu, Tecu es una variante. En realidad no es una O muy abierta, sino Teco, Toteco. ¿Sí? Por eso algunos pueden escribir con U. Pero ¿qué quiere decir Toteco? La tierra, Toteco, así decía don Cosme Ramírez, un señor que sabía mucho de estas cosas. Decía Tlaloquichtli, Tlalcihuatl, Toteco. Muy, muy importante es eso que dijo. Nuestro Señor, Nuestra Señora. Aquí caben los dos también, así como aquí Tlaltecutli no es señor nada más, sino aquí implica señor y señora en el México antiguo, aunque hoy nos dicen que esto es Tecutli, es señor o es como varón, pues, ¿verdad? Pero aquí Toteco encierra estas dos palabras, digamos, estas dos ideas. O sea, es una sola tierra, ¿verdad? Es una sola tierra, pero también la esencia de la tierra es dual. Y don Cosme lo explicaba muy claro. Él decía, la tierra tiene su parte hembra y tiene su parte macho. Así decía. Y a la tierra, aquí es donde a lo mejor a algunos no les gustará, pero a la tierra también hay que darle de comer. Don Cosme decía, pues porque nos da de comer. La tierra nos da todo, los alimentos, decía. El frijol, la calabaza, el chile, el maíz, todo. Pero nosotros no queremos darle nada. Es cierto, ¿verdad? Por eso entonces debemos darle de comer también a la tierra, porque nos da, nos sustenta. También debemos darle de comer a Tlaloc, a la esencia del agua, Señor y Señora, Padre y Madre, porque nos sustenta, nos da el agua. Y debemos darle de comer también al fuego, porque también nos sustenta, también cocemos los alimentos y son ricos, ¿no? Y también debemos darle de comer al viento. Y también debemos darle de comer al maíz porque nos sustenta. Esa es la idea también de las ofrendas. Así como nosotros comemos, estos elementos deben también comer. Y entonces se hace compleja la fiesta, las fiestas. Y entonces pareciera hoy que no tiene sentido. Para muchos no tendrá sentido hacer esta ofrenda. Para muchos a lo mejor les parecerá infantil, ¿verdad? Que no sirve. Para nosotros, por lo menos en algunos pueblos en esa región, ya no todos, no puedo decir que todos, porque también se va perdiendo, porque se ha combatido esta forma de pensar y esta forma de hacer, de dar de comer a los elementos, se ha combatido desde siempre, desde que llegan los españoles. Por eso aquí se perdió en esta parte, en este valle, aquí en la Ciudad de México, y había muchos pueblos de habla náhuatl, y se fue perdiendo. Sí hay gente que recuerda todavía cómo llevaba ofrenda a Tlaloc, a las cuevas, pero hasta ahí ya no, ¿sí? Trabajando allá por Tláhuac, decían, se platicaban, decían unas personas que sembraban en el cerro, oye, ¿cómo se te ha dado la milpa? No, pues a mí bien. Y a ti, no tan bien, no tan bien. ¿Y por qué? Pues no sé. Y que alguien le dijo, pero es porque no has llevado a ofrenda a la cuevita. Claro, todavía algo por ahí queda, ¿verdad? Pero de eso es algo que se va perdiendo fácilmente. Parece que en este tiempo no tendría sentido. En algunos nos llega más fácilmente por entubada, ¿no? O las aguas en las tiendas, en los lugares donde se vende mucho. Pero en lugares donde no hay agua entubada, la relación con el agua es diferente, ¿no? Y donde no pueden comprar tantos alimentos en una tienda, sino tienen que producirlos, ¿verdad? Sembrar. También la relación con el agua es diferente. Afortunadamente, pues hay pueblos, no solo digo de la Huasteca, sino he escuchado que por Guerrero hay lugares donde también hay pueblos que también piden la lluvia y tiene su nombre. En Hidalgo, o bueno, en San Luis Potosí, no sé, otros lugares, Puebla también, lo he escuchado, he platicado con algunos paisanos y también, y cuando platicamos de esto, pues lo entienden también, ¿verdad?
Y eso es valioso porque muchas cosas de estas no vienen en los libros, ¿verdad? Y también nos hace una pregunta Emanuel Rocha otra vez. Dice, ¿qué se le ofrenda a la tierra? Y nos envía otra pregunta. Dice, ¿qué comen los elementos? Pues hoy en día hasta se les pone digamos que a los elementos casi de lo que comemos, lo que alcanzamos a comer. A veces puede ser un guajolote entero o vivo, nada más hervido, dulces, como digo, mole, atole, tamales, hasta cerveza se ofrenda, hasta refresco, ¿sí? Galletas, se va modernizando, galletas también, galletas, pues lo que tenemos, bueno, lo que pasa aquí es que cuando se hace una ofrenda a los elementos y se convoca a los paisanos, a la gente de una comunidad o de una colonia, de un barrio, pues, la gente, lo que se ve interesante es que la gente que va y que sabe de esto, ya llega con su gallina bajo el brazo y dice, aquí está la gallina. Ya llega alguien con su azúcar, con su refresco, con su cerveza, ya llega alguien con algo más. Llega la gente y se van juntando entre todos, se va juntando y de ahí se va a hacer la ofrenda a los elementos, precisamente. Pues sí, yo creo que para mí esto del agua lo estamos ampliando precisamente porque nos parece que ha sido básico, o sea, de todo el trayecto de hablamos aquí de los mexicas, desde que vienen caminando, se asientan en muchos lugares donde son manantiales, ya lo dijimos, y porque es la vida, ¿no? Porque eran agricultores también. Parece ser que, según la crónica Mexicayot, los mexicas cuando están en Aztlán ya dominaban la zona lacustre, eran pescadores y daban tributo a los gobernantes, pero no querían estar ahí como esclavos porque según esto los explotaban mucho. Pero se dice en la crónica Mexicayot que ya era un Altepetl, ya era una ciudad. Y salen, pero ya tienen una memoria que tienen dominio, que tienen experiencias de vivir en una zona lacustre. Entonces, por eso van buscando otra vez, pareciera que van buscando otra vez el Aztlán, ¿no? Porque desde que nombran allá en Aztlán varias aves y varios animalitos del agua, los nombran. Acá también, por ejemplo, en Coahuatepec, también nombran animalitos como los camaroncitos, X peces, aves que llegan ahí porque desvían el curso de un río. Y entonces llegan aquí, pero ya tienen dominio de una zona lacustre, como digo, una memoria, saben hacer trampas para los patos, pescar, son pescadores. Y lo otro es que Huitzilopochtli es una deidad o es una representación de los pescadores, o sea, como un héroe de los pescadores, de la gente de zona lacustre, porque Opochtli te dice que inventó varias herramientas para pescar, pero entonces Huitzilopochtli no es más que el señor Opochtli con su nahual de colibrí que guía, ¿verdad? Los guía hasta acá. Yo creo que para mí tendríamos que seguir hablando ahora de Atlachinoli, que también implica agua, porque así está representado en esta lámina que hemos visto con el águila cerca de su pico, lo que se reconoce muy fácilmente como Atlachinoli, pero para nosotros que hemos visto un poco más la crónica Mexicayotl, digamos, ahí está estos dos símbolos de agua, que para nosotros pues eso es lo que puede representar la palabra mexico. Pero necesitamos todavía investigar más, trabajar más, juntar más datos para ver, ir mostrando, decir más de ese significado. Cómo poder juntar más, digamos, pruebas para mostrar que esto es México, digamos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias allá las personas, si hay preguntas. Hay una pregunta de Gonzaga que nos envió un regalo hace rato. Dice, ¿cómo saber mi nahual o mi animal? Ajá. Esa es buena pregunta, ¿verdad? Bueno,
Pues hoy en día para nosotros, como nos hemos quedado sin la escritura, aunque hemos encontrado, digamos, o se ha encontrado el Tonalpowali, que es la piedra que está ahí en antropología, la piedra de los destinos, la piedra de los días, y hay también documentos, también hay códices donde dejaron escrito cómo se pueden leer. Aún así, eso pues en los pueblos generalmente ya no lo conocemos. Pero algunos trabajan ese calendario y algunos dicen que pueden sí saber su nahual ahí, pero lo que hemos escuchado y encontrado de forma tradicional es que hay varias formas de encontrar nuestro nahual. Sí. O, por ejemplo, lo que nos contaba el amigo Ticocho, él decía que en cuanto nacía un niño en su comunidad, o sea, no hace mucho, lo llevaban el bebé hacia el monte y ahí lo dejaban lejos, sus papás se alejaban pues, y ahí se quedaba el bebé. Y lo que decía el amigo Ticocho es que el primer animalito que se acercara al bebé y se dice que no le hacía nada, porque el primer animalito que se acercara, ese era su nahual. Y que no le hacía nada porque era su nahual. Y era una forma de encontrar su nahual y a la vez su tonal. Porque nahual y tonal son sinónimos ahí. Pero hay otras formas. Hay otras formas, por ejemplo, para nosotros en la Huasteca. Una es que, sobre todo las parteras y la gente que sabe, que le llamamos tlamatquetl, pero las parteras también a la vez a veces son tlamatquetl, y saben en cuanto nace un bebé, y tiene una marquita en la cabeza, una marquita en la mano, una marquita en algo en el pie, o la forma en que nace, o aquí, bueno, como decíamos, más adelante en el cabello, en alguna cosa del cuerpo, podía saber cuál era su nahual, cuál era su tonal. En algunas situaciones también por las fechas en que nacía, si había mucha lluvia, si había mucho sol, y también dependía de la luna, ¿no? Pues un poco de eso podemos platicar.